transformar nuestro corazón, vas a transformar nuestra mente, nuestra vida. Que no vamos a salir de este lugar igual, sino que con el poder de tu Espíritu Santo vamos a ser renovados, Señor. Te pido por favor, Señor, que desde esta oración, Señor, tú empieces a tocar corazones. Desde esta oración tú empieces a traer convicción, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestras hijas, a sus hijos y a sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. El título de esta prédica es Un hecho sin antecedentes. Podemos ver cómo es que Joel en estos primeros versículos nos empieza a decir cómo estaba la ciudad de Israel en ese momento. Una ciudad que estaba completamente devastada. Si se fijan, empieza diciendo, de esto contarás a tus hijos y ellos le contarán a sus generaciones, porque lo que están viviendo en ese momento es un hecho sin antecedentes. Es un hecho que nunca había ocurrido en su historia. Los levitas, para los levitas, los demás, les tenían que llevar las ofrendas. Era tan feo la situación que las personas no tenían que llevar. Las personas no tenían ofrenda que ofrecer a los levitas porque el campo no estaba dando el fruto. El campo no estaba dando cosecha. Y luego después nos viene que hay diferentes plagas. Pues esto se pone cada vez peor. Y tan solo van 4 versículos. Se empieza a poner peor porque dice que lo que dejó una plaga, pues la otra se lo comió. Y lo que sobraba, la otra se lo come. Y lo que sobraba, todavía se lo vuelven a comer. Es decir, que las plagas estaban arrasando por completo con todo Israel. Las plagas los estaban dejando sin nada. Y posiblemente conozcas la historia. Si tú pones una rana en una olla y le pones agua caliente, va a saltar. Pero si tú pones esa misma rana en la misma olla y empiezas a ponerle agua a temperatura poco a poquito hasta que se vaya calentando, la rana no va a saltar, sino que la rana pues va a empezar a acostumbrarse, va a decir ahorita salto, no está tan caliente. Y cuando quiera saltar, porque el agua está muy caliente, se habrá quedado sin fuerzas. Hay una plaga muy grande que se está metiendo en nuestra vida y esa es la plaga del pecado. Hay una plaga que se está metiendo sobre los hogares, que se está metiendo sobre la ciudad, que se está metiendo en todos lugares y empieza a devorar todo lo que has cosechado. Y esa plaga, tú dices, pues ¿por qué parece que me está yendo mal? ¿Por qué se comió esto, se comió lo otro, se comió lo otro y se comió lo otro? Porque hay una plaga que se llama pecado, que ha estado comiendo todo lo que tú has cosechado. Porque el pecado se vende como libertad, pero te termina esclavizando. Pero te tengo las buenas noticias. Dios en su misericordia mandó a Jesús para que las cadenas del pecado sean rotas, para que el pecado ya no te persiga, para que la plaga tenga un punto y final. Porque en Jesús conseguimos la libertad, que las plagas nos siguen molestando. Pero tú sabes qué se requiere. Hoy yo te quiero decir que vas a vivir un hecho sin antecedentes. Pero ¿sabes qué requieres para empezar a vivir un hecho sin antecedentes? Primero, necesitamos arrepentimiento. ¿Y qué es esto de mostrar arrepentimiento? Mostrar arrepentimiento es decir, que tenemos que cambiar. Cuando Joel ve el panorama y usted puede estar leyendo el libro, cuando ustedes ven y podemos estar estudiando el libro, vemos que Joel ve el panorama completo de Israel. Y Joel no dice, necesitamos estrategia, necesitamos marketing, necesitamos abrir rutas de comercios con otras ciudades, necesitamos subir nuestra situación a red social, necesitamos apoyo, necesitamos que venga tal o cual cosa. Joel entiende que necesitan arrepentimiento, porque la clave del avivamiento es que se provoque un arrepentimiento.
Hermano, si tú quieres que en tu casa las plagas se terminen, entonces necesitas un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la antesala de un avivamiento. Y cuando tú tienes un avivamiento, entonces las cosas empiezan a cambiar. Cuando tú tienes un avivamiento, las cosas empiezan a ser diferentes. Cuando tú tienes un avivamiento, lo que venía para mal, Dios lo empieza a escribir para bien. Hermano, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, cuando nosotros pedimos perdón, pero hermano, no solamente es perdón sin cambio, eso es autoengaño. Hermano, un arrepentimiento genuino es cuando la persona no solamente se queda en culpa, sino que empieza a transformar su corazón, empieza a cambiar diferentes conductas, y es ahí cuando empieza a ver un arrepentimiento genuino, y es ahí cuando el rostro de Dios se vuelve a poner sobre nuestra vida, cuando el rostro de Dios se vuelve a poner con nosotros, y entonces tenemos el favor de Dios sobre nuestra vida constantemente. ¿Qué quiere decir que tenemos el favor de Dios constantemente? Hermano, tú quieres vivir con el favor de Dios constantemente, pero primero necesitas un arrepentimiento, porque cuando tienes el favor de Dios constante sobre tu vida, puedes agarrar una piedra y vencer a un gigante, tener una vara y partir el mar, rodear una ciudad y que los muros se caigan. Puedes poner tus manos sobre los enfermos y que estos sean sanados. Cuando tú tienes el favor de Dios, donde entraste como empleado, sales como jefe. Donde entraste como pecador, entras como hijo. Donde entraste humillado, sales restaurado. Donde entraste con mucha tristeza, sales con gozo. El favor de Dios va a estar sobre tu casa, pero primero tienes que arrepentirte. Primero tienes que hacer una provocación. Primero tienes que hacer una convocación y decirle a tu casa: en este lugar nos vamos a arrepentir. En este lugar vamos a clamar. En este lugar es momento de que vivamos un avivamiento. Hermano, vas a vivir un hecho sin antecedentes el día que podamos ver que el arrepentimiento trae beneficio para nuestra vida. Y el arrepentimiento de nosotros es válido. ¿Saben por qué es válido? Por la obra redentora de Cristo. Hermano, Dios no escucha nuestro arrepentimiento porque suene muy bonito. Dios escucha nuestro arrepentimiento porque Cristo pagó el precio por nosotros. Hermano, tú como cristiano no puedes vivir con una culpa permanente y no puedes decir: esta semana me fue mal porque cometí pecado, esta semana Dios me va a castigar. ¿Sabes por qué no te va a pasar eso cuando tú eres un creyente y has dicho que el Señor, que Jesús es tu Señor? Porque el castigo y la ira de Dios que nos tocaba a nosotros cayó sobre los hombros de Cristo en esa cruz. Hermano, ¿tú sabes por qué nuestro arrepentimiento es válido? ¿Por qué? Porque Jesús en esa cruz entregó su vida. En esa cruz, Él fue el sacrificio perfecto. Hermanos, por eso el arrepentimiento es necesario para nuestra vida. Por eso el arrepentimiento es necesario para tu casa. Por eso el arrepentimiento es necesario para tus hijos. Por eso el arrepentimiento es necesario para todos los que estemos aquí. Hermano, necesitamos primero arrepentirnos. ¿Quieres acabar con las plagas que hay en tu casa? ¿Quieres acabar? ¿Y cuáles son las plagas? Las plagas se pueden representar de diferente manera. Hay plagas en tu casa que son los pleitos. Hay casas que son adicción. Hay plagas que son adicciones. Hay plagas que son chismes. Hay plagas que es pobreza. Hay plagas que es división. Hay plagas que todo lo que hacen no prospera. Hermano, tú debes de entender que si tú quieres matar esas plagas, entonces debes vivir un arrepentimiento. Debes de vivir un arrepentimiento genuino. Y aquí es impresionante el libro de Joel, porque uno pudiera decir: wow, Joel está diciendo los 7 pasos estratégicos para una restauración. Pero Joel solamente da una indicación y dice: tenemos que arrepentirnos. Hermano, es momento de que tú como hombre del hogar, hermano, que tú como madre de unos hijos, que tú les digas: es momento de que hoy nosotros nos pongamos a adorar. Tus hijos necesitan verte buscar a Dios. Tus hijos necesitan ver leyéndote la Biblia. Tus hijos necesitan ver cómo levantas las manos. Tus hijos necesitan ver que la cabeza del hogar se humilla delante de Dios. Entonces ellos también van a empezar a buscar de Dios. Hermano, un arrepentimiento genuino es lo que Joel nos está mostrando. Un arrepentimiento
genuino es lo que Joel quiere que nosotros hagamos y es guiado por el Espíritu Santo, hermanos, porque esto mismo es lo que nosotros tenemos que estar viviendo hoy. Es lo mismo que nosotros tenemos que estar viviendo, un arrepentimiento genuino. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste en tu cuarto y que dijiste, Dios, perdóname? ¿Cuándo fue la última vez que nos postramos sobre nuestra cama y dijimos, Dios, aquí estoy, te he fallado, pero requiero tu perdón, pero requiero tu bendición, requiero, Dios, que tú quites toda culpa, que tú quites toda tristeza, devuélveme el gozo de tu salvación? Hermano, porque necesitamos comprender que al igual el pueblo de Israel, la mayor bendición que tenemos no es nuestro campo, la mayor bendición que tenemos es una comunión con Dios. Necesitamos, hermanos, buscar cada día de Dios. Cuando nosotros buscamos todos los días de Dios y tenemos un arrepentimiento genuino, a pesar de que estemos viviendo nuestra peor temporada, podemos volver a ver la misericordia de Dios cada mañana, hermano. Cuando uno busca de Dios genuinamente, cada día se levanta y es una oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Tú sabes por qué es importante que tú tengas un arrepentimiento? Porque dijimos que el arrepentimiento, ¿qué es? Es la antesala del avivamiento. Las plagas no aguantan las altas temperaturas, pero tu corazón sí. Si tú avivas tu corazón, ¿sabes qué va a pasar con esas plagas? Se van a morir, pero tu corazón va a empezar a arder en llamas, pero tu corazón va a empezar a arder en la presencia de Dios. Entonces, las cosas malas que vinieron para tu vida, Dios las empieza a borrar, Dios las empieza a transformar. ¿Cuántos de aquí creen que un arrepentimiento genuino abre las puertas para un avivamiento? Muy bien. Qué bueno que así lo creen, ¿verdad, hermanos? Porque ahí les va. ¿Sabes qué pasa después de que hay un arrepentimiento? Hay una restauración. Después de que tienes arrepentimiento, tienes restauración. Y no solamente restauración. Acompáñame a leer Joel capítulo 2, versículo 25. Y escucha lo que viene en Joel capítulo 2, versículo 25. Una vez que tú te arrepientes, por eso Joel dice, tenemos que arrepentirnos. Antes de todo, tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque ahora se viene una restauración. Y no solamente hay restauración, vas a tener una restitución. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el rebontón y la langosta. Mi gran ejército enviaré con vosotros. Hermanos, los años que se comió el pecado en tu vida, los años que se comió la depresión, los años que se comió la pobreza, los años que se comió la división, los años que se han robado de tu ministerio. En este pasaje Dios nos dice que Él te los va a reponer, que Él te los va a dar, porque escucha, cuando hay una renovación de parte de Dios, no solamente tienes lo que ya tenías, sino que Dios te lo da y multiplicado. Dios te lo da multiplicado porque es una restitución que viene de parte de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el pecado te quitó en 10, 15, 20, 30 años, en generaciones, Dios te lo va a dar en una sola ocasión. Dios te lo va a dar en una generación. Lo que no vivieron tus tatarabuelos, lo que no vivieron tus bisabuelos, lo que no vivió tu abuelito, lo que no pudieron tus papás, tú lo vas a vivir. Lo que a ellos les tocaba, pero la plaga se lo comió, Dios te lo va a dar sobre tu vida. Dios te lo va a dar sobre tu casa. Dios te lo va a dar sobre tu gente. Dios te lo va a dar sobre tu iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios hoy quiere empezar a hacer un hecho sin antecedente y quiere mandar la lluvia temprana y también la tardía. Tu temporada abajo en el trabajo va a ser la más alta que vas a tener, hermano, y tu temporada más alta va a ser un hecho sin antecedentes que antes no has vivido. Pero esto, hermanos, es restitución que viene de parte de Dios. El matrimonio que dijo, llevo muchos años peleando, llevo mucho tiempo enfrentándose y parece que la situación no va a mejorar y parece que toda mi vida le entregué los mejores años de mi juventud, pero en Dios el matrimonio que se queda sin amor, Dios entrega un amor nuevo y un amor permanente. El matrimonio que dice hasta aquí, cuando tú se lo entregas a Dios, Dios te dice, los años que sufriste en este matrimonio, yo te los voy a restituir y vas a vivir una eterna luna de miel.
Hermanos, ¿sabes por qué? El tiempo que tú pasaste con tus hijos batallando, el tiempo que tú le dijiste, tenemos que ir a la iglesia, tienes que buscar de Dios, y tu hijo te decía, yo nunca voy a ir a ese lugar, yo nunca voy a pisar ahí, esa iglesia, eso no es para mí, porque hay pura gente que cuenta mentiras, ahí hay pura gente que se cree perfecta. Hermano, ese hijo, ese familiar, esa persona con la que estás batallando para que se acerque a los pies de Cristo, tú vas a decir, es que yo quisiera que se hubiera dedicado toda su vida. ¿Sabes qué, hermano? El tiempo que se entrega a Dios es como si toda su vida hubiera pasado en los caminos de Dios. Hay una restitución para tu casa, hay una restitución para tu familia. Y te voy a contar rápido la historia de una persona que se llama José. José tenía 17 años y Dios le dio un sueño y él empezó a soñar y se lo contó a sus hermanos. Y cuando se lo cuenta a sus hermanos de muy buenas personas lo vendieron como esclavo. Y eso no era lo peor. Lo peor es que cuando estaba como esclavo, está trabajando bien y lo meten a la cárcel. Y ahí lo dejan mucho tiempo. Muchas personas hubieran dicho, los sueños que Dios me dio son puras mentiras. Los sueños que Dios puso en mi corazón nunca se van a realizar porque llevo una vida de esclavo, porque llevo una vida en la cárcel, porque llevo una vida con cadena, porque llevo una vida donde nada de lo que hace puede avanzar. Porque he intentado una y otra vez y el resultado siempre es el mismo, termino en el pozo. He intentado una y otra vez y el resultado es el mismo, termino siendo víctima de lo que otros me hacen. Hermanos, pero José, no vemos aquí que José se queja delante de Dios, sino que José sigue trabajando. José sigue trabajando porque José sabe que si Dios se lo puso en el corazón, es porque Dios se lo va a cumplir. Hermanos, lo que Dios ha puesto para que tú sueñes no le pertenece al mundo, te pertenece a ti. Espera, y mejor, Dios se va a encargar de cumplirlo. Entonces, José está en ese momento, José está pasando por esa tribulación, José está pasando por momentos difíciles, está pasando por un hecho sin antecedentes, pero pasa otro hecho sin antecedentes que de plano borra todo. Y es que después del tiempo, José se convierte en el segundo de todo Egipto. El faraón no mandó a llamar a José. Dios lo formó en su carácter en la cárcel como esclavo para que llegara a esa posición. Hermano, lo que estás pasando no es tu fin, tan solo Dios está procesando tu carácter, porque posición sin carácter hace que lo que has construido se caiga, pero cuando tienes posición y carácter hace que tú puedas levantar a otro. Entonces, Dios estaba formando el carácter de José. Dios lo estaba formando en la cárcel como esclavo y le dijo, los años que pasaste te los voy a restituir siendo el segundo de todo Egipto. Y no solo vas a restituirte a ti, sino que después vemos que su familia fue en busca de comida y le dijo, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo utilizó para bien, Dios lo utilizó para bendecirlos. Hermanos, los que te atacaron, los que te ofendieron, los que te criticaron, tú no les guardes rencor. ¿Sabes por qué? Porque ellos también formaban parte del plan de Dios y Dios quiere que tú les restituyas también ese tiempo que ellos pasaron en su corazón. Dios te ha bendecido tan grande que quiere que tú mismo los bendigas a ellos. Hermanos, eso es una restitución completa. Hay una restitución completa que está cayendo sobre tu casa en este momento. Hay una, hermano, restitución que está cayendo sobre tu familia. En Esdras podemos ver, hermanos, que todos los que empiezan ahí le claman a Dios de gran manera. Hermano, yo te quiero decir que tú vas a llegar a ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque Egipto, hay que hablarlo, ¿verdad? Egipto puede representar hoy a las máximas potencias mundiales. Egipto tenía el ejército más poderoso, Egipto tenía la economía más próspera, Egipto tenía los mejores terrenos, Egipto tenía el mejor ganado, pero a Egipto le hace falta algo y a Egipto le faltaba la revelación divina y esa no se compra, esa no se estudia, esa no se puede ofrecer, esa simplemente Dios se las da a los que son soñadores. Hermanos, ¿hay alguien de aquí que es un soñador como José? Ok, hermano, los que dijeron que sí, que se preparen, porque, escucha, tú no vas a buscar trabajo, el trabajo te va a buscar a ti.
Hermano, tú no vas a buscar oportunidades, te van a estar buscando a ti. Hermano, si antes el saco donde echabas el grano, el trigo, se te rompía, ahora vas a tener que ir y conseguir más sacos porque la cosecha que Dios te da no va a alcanzar para los sacos que tú tienes. Hermanos, debes de comprender que ahí donde tú estás es bendecido porque Dios te ha puesto en ese lugar. Tú no eres bendecido porque llegaste a Egipto. Egipto es bendecido porque tú llegaste ahí. Hermano, vas a vivir un hecho sin antecedentes, vas a vivir un hecho que nunca antes lo habías visto en tu casa y en tu familia. Con razón, Abraham le dice a Lot, escoge la tierra que tú quieras, porque Abraham comprendió que la tierra es bendecida porque él la va a pisar. ¿Sabes qué, hermano? La casa, el trabajo, el carro, la familia es bendecida porque tú estás en este lugar. Nosotros, hermanos, hacemos que el lugar donde estemos sea de bendición. Hermano, es un hecho sin antecedentes. ¿Tú has visto eso, hermano? ¿Has visto esto en tu casa? ¿Has visto eso en tu familia? ¿Has visto? Pero hoy Dios está levantando personas que digan, yo voy a marcar un hecho sin antecedentes, un hecho que nunca ha pasado, porque mi casa, mis generaciones lo van a empezar a vivir. Hermano, pero tú sabes qué se requiere para que se haga esto. Sabemos que es un regalo de gracia todo lo que tenemos. Pero también, hermanos, hay personas aquí en este día que Dios les va a restaurar la identidad. Porque durante mucho tiempo, a pesar de que has asistido a la iglesia, te has sentido menospreciado. Te has sentido el que no avanza. Te has sentido la oveja negra. Te has sentido al que nadie le hace caso. Te sientes humillado. Te sientes con culpa. Y hay muchos que a lo mejor te pueden decir por fuera, miren, ahí va el que dice que es cristiano, pero sigue siendo un Jacob. Porque sabemos que el nombre Jacob significa usurpador, el que engaña, el que miente, el que se pone en lugar de. Pues hoy va a pasar algo, hermano, que cuando tú estudias la Biblia te das cuenta que Jacob también tiene otro significado y quiere decir el que se agarra del talón. Y esto se cumple, ¿sabes por qué? Porque cuando estaba peleando Jacob contra un ángel por su bendición, el ángel se le estaba escapando y ¿qué hizo Jacob? Lo agarró del talón y le dijo, no te vas hasta que me bendigas. Hay personas aquí que van a vivir un hecho sin antecedentes hasta que estén orando, hasta que estén adorando y que le digan, yo no me voy de este lugar sin que antes me bendiga. Yo no me voy de este lugar sin antes haber conocido. Yo no me voy de este lugar sin antes haber visto tu gloria. Hermanos, ¿y sabes cuál fue el resultado de esa batalla épica que se dio entre Jacob y Dios? Que ahora ya no se llama el usurpador, ahora se llama el príncipe de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios le restituye a los que le buscan, Dios le restituye a los que le aman, Dios le restituye los años que has perdido, Dios te los va a restituir. Habrá alguien aquí como Israel que quieran decir, yo no me voy de este lugar, yo no me voy en este día hasta que reciba la bendición de parte de Dios. Hermano, te quiero decir, de parte de Dios va a haber una restauración para tu casa, para tu familia y para tu identidad. Hermano, lo que se comieron las plagas va a ser historia del pasado. Porque ahora vas a decir cómo en medio de la nada Dios te siguió prosperando, Dios te siguió bendiciendo, Dios te siguió cuidando, Dios siguió teniendo el favor de Dios sobre ti. ¿Cómo es que Dios nunca te soltó la mano? Necesitamos, hermanos, una restauración completa sobre nuestra vida, una restauración en la que Dios no solamente sea una parte alejada, sino que sea una parte central de nuestra vida. Y quiero tú que te preguntes, ¿qué plagas han estado matando toda tu cosecha? Son las mismas situaciones, lo mismo que te hizo que cayeras, es lo mismo que te va a hacer que te levantes. ¿Sabes por qué muchas veces Dios permite eso? Porque te vas a volver experto en aconsejar a personas en esa área. Yo pasé por eso, pero mírame, 10 años después y sigo de pie. Yo pasé por eso, yo pasé la depresión, yo pasé la tristeza, yo pasé la adicción, yo tuve enfermedad, pero mira, al final de todo somos más que vencedores. Al final de todo Dios sigue siendo Dios. Al final de todo el Cordero sigue reinando, el Cordero sigue venciendo.
Hermano, va a haber un hecho sin antecedentes que va a pasar sobre tu casa. Va a haber un hecho, hermanos. Va a haber un arrepentimiento masivo sobre tu casa. Va a haber una restitución de los años que se han perdido. Pero hay algo más importante. Va a haber un derramamiento sobre tu casa. Cuando yo vivía en Monterrey, había muy común que se hicieran carnitas asadas. Y cuando uno llegaba a ese lugar, bueno, a cualquier lugar, uno veía pues la carne, los totopos, el guacamole, las tortillas, las salsitas, hermano. Pero yo la verdad, yo no me emocionaba con eso. ¿Sabe yo cuándo me emocionaba? Cuando ya empezaba a oler a carnita asada. ¿Y tú sabes qué se necesita para que la carnita asada empiece a oler? Se necesita fuego. ¿Sabes qué necesita tu casa para que empiece a oler a un hogar cristiano? Necesita fuego. ¿Sabes qué necesita la iglesia para que empiece a oler iglesia? Necesita fuego. ¿Sabes qué necesita tu ministerio para que empiece a ser un ministerio de potencia? Necesita fuego. Necesitas fuego sobre tu casa. Necesitas fuego sobre tu vida. Necesitas fuego y ese fuego solamente viene con un derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, yo quiero que empecemos a ver todo el contexto. Primero Joel arranca diciendo, quiero que esto cuenten a nuestros hijos y a nuestras hijas, que tenemos una plaga que se está comiendo todo. Y después Joel se avienta otro hecho sin antecedentes que dice, Dios nos va a restituir los años que se comió la plaga. Y en medio de todo eso, Joel se lanza la profecía. Y Joel se lanza la profecía de más impacto, que es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Joel, en el capítulo 2, versículo 28. Fíjense, hermanos, Joel profetiza un hecho sin antecedente. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Nuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre todos los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sabes qué fue aquellos días? Aquellos días se inauguró en Pentecostés, y desde Pentecostés el Espíritu Santo se derrama sobre todos los creyentes. El Espíritu Santo se derrama sobre las iglesias. El Espíritu Santo se derrama sobre tu casa. El Espíritu Santo inunda tu habitación. El Espíritu Santo inunda tu vida. El Espíritu Santo aviva tu corazón. Por eso, hermanos, en Cristo, lo que un día estaba seco tiende a volver a florecer. Lo que un día no daba fruto tiende a volver a dar fruto. Lo que un día decían que eso se secó, entonces vuelve a llover. Donde decían que era un desierto, Dios lo construye en un paraíso, porque es el mover del Espíritu Santo sobre la iglesia. Es el mover del Espíritu Santo sobre tu vida. Hermano, y es el Espíritu Santo, hermano, el que quiere estar ahí, hermano, el que se quiere derramar. Un hecho sin antecedentes va a pasar sobre tu casa, y es que el Espíritu Santo se va a derramar sobre tus generaciones, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre la iglesia. Y aquí dice, hermanos, vamos a volver a leer la profecía que hace Joel. Nunca se había profetizado sobre el Espíritu Santo, y Joel profetiza sobre el Espíritu Santo. Y no solamente dice un derramamiento, y dice, y después de esto, ¿qué fue antes de esto? Fue un arrepentimiento, una restauración, y ahora llega el derramamiento. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Nuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, vamos a entrar a una temporada en la iglesia donde se acabaron, si se los digo o no se los digo, vamos a entrar a una temporada en la iglesia donde se acabaron los niños que no saben orar, donde se acabaron los niños que no saben adorar,
donde se acabaron los niños que no saben por qué vienen a la iglesia, porque Dios va a levantar una generación de niños que van a adorar su nombre, una generación que van a ser adoradores en espíritu y en verdad. La palabra de Dios dice, nuestros jóvenes profetizarán. Hermanos, tus niños, sí, el hijo que tú tienes y que de repente anda por todos lados, ese es el mismo hijo que Dios va a usar. Ese es el mismo niño que va a tener un mover del Espíritu Santo. Ese es el mismo niño que Dios va a utilizar para poner la mano sobre los enfermos y que estos sean sanados. Ese niño que tú traes a la iglesia va a vivir un hecho sin antecedentes porque va a conocer a Dios. Si tú no le enseñas, hermano, a tu hijo que tiene que orar, entonces se va a creer sabio en su propia opinión, pero no en la de Dios. Si tú no le enseñas a tus hijos quién es Dios, por qué lo adoramos, por qué lo exaltamos, va a haber personas que le van a decir, tú puedes adorar otras cosas, no hace falta que vayas a la iglesia. Si tú no le enseñas a tus hijos toda la mañana que los cielos cuentan la gloria de Dios, va a haber personas que le van a decir, la ciencia lo puede explicar todo. Pero pasa algo contrario. Si tú le explicas a tu hijo cómo orar, cómo adorar, le pones el ejemplo, lo traes a la iglesia y le dices, levanta las manos, mira, ponte a hacer esto, mira, busca, ve a tu clase, pon atención, memoriza versículos, entonces pasa algo diferente. Y es que en lugar de tener a alguien que está lejos de los caminos de Dios, vas a tener a un Josías en tu casa. ¿Qué es un Josías? Un Josías es el rey más pequeño que tuvo Israel. ¿Y sabes a los cuántos años estuvo? ¿A los cuántos años lo nombraron rey? A los 8 años. Yo pensé que se iba a emocionar más porque eran sus hijos, hermano. A los 8 años te vas a tener un rey. ¿Y sabes qué quiere decir que vas a tener un rey? No quiere decir, no te estoy hablando en el sentido de que va a haber riqueza, de que va a haber poder, de que vas a tener un ejército. Te estoy diciendo de que tu niño que se convierte en un Josías quiere decir que va a vivir a los 8 años en su niñez lo que a ti te tomó toda una vida recorrer con Dios. Hermano, el puesto que tú tienes ahorita es porque tú has estado luchando constantemente y Dios te lo está restituyendo. Pero qué hecho sin antecedentes que tu hijo de 8 años ya esté viviendo cosas que tú nunca te ibas a imaginar que viviera a esa edad. Vas a tener un Josías en tu casa. Vas a tener un Josías que va a decir las cosas se hacen distinto. Las cosas se hacen de una manera diferente. Hermanos, hay Josías en este momento que se empiezan a levantar. Hay Josías en este momento que empiezan a recibir llamados. Hay Josías en este momento que Dios les está empezando a hablar. Hermano, tú mete a tus hijos en las cosas de Dios y vas a ver cómo es que Dios los empieza a utilizar. Un día tú vas a estar dormidito así en tu cama, bien a gusto, dormidito, y de repente te va a tocar tu hijo y te va a decir, papá, ¿me hablaste? No, yo no te hablé, vete a dormir. Y después el niño se vuelve a acostar y de ratito a los 15 minutos viene y te dice, papá, ¿me volviste a hablar? No, yo no te estoy hablando. Y después dice, vete a dormir. El niño se va a acostar y después va a volver y va a decir, papá, ¿me volviste a hablar? Entonces Torre Fuerte entendió que los niños también escuchan la voz de Dios, que los niños también escuchan lo que Dios quiere para su vida. Ellos no se van a esperar a estudiar en un seminario. Ellos no se van a esperar, hermanos, a que pasen cosas antes. Tus hijos van a escuchar la voz de Dios y le van a decir al igual que Samuel, habla que tu siervo te escucha. Habla que tu siervo te está escuchando aquí en este lugar. Donde pensaban que habían sequía, hay un hecho sin antecedente. Hermano, tus hijos van a mostrar algo completamente diferente en sus escuelas. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos, ellos, lo que estén hablando tus hijos, cuando tú los metes a los caminos de Dios, lo que hablen tus hijos van a tener peso. ¿Sabes por qué las palabras de tus hijos van a tener peso? Porque hay una unción que está caminando al lado de ellos. Hay una unción que está sobre su vida. Hay una unción que está con ellos. Te van a mandar, desde ahorita te lo digo, te van a mandar a hablar de la escuela y te van a decir, le hemos metido un reporte a tu hijo. ¿Y por qué? Porque la escuela es laica y se la pasa predicando. Porque en la escuela no se habla de Dios y Él quiere convertir a todos. Es más, te lo voy a decir así, tu hijo va a traer más familias que tú a la iglesia. Porque primero va a invitar a sus amigos y ¿sabes quién va a traerlos? Sus papás. Tu hijo va a mostrar un hecho sin antecedentes. Te digo por qué. Porque cuando se acerque el 2 de noviembre, tu hijo va a decir, Maeto, pero ¿por qué celebramos esto? Si yo sé que mi Redentor vive. Va a decir, Maeta, ¿por qué lo buscamos a ellos? ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive?
Vas a vivir un hecho sin antecedente porque tú has puesto a tus hijos en los caminos de Dios y hay un derramamiento del Espíritu Santo que se va a soltar sobre la vida de nuestros niños. Y también, hermano, hay otro punto que tenemos que tocar aquí. Y esto te lo quiero decir con todo el amor. A nuestros adultos mayores, se los quiero decir con todo el corazón. Tú no eres un estorbo, tú eres una columna. Tus regaños no nos enojan, nos edifican. Necesitamos, hermanos, que los adultos mayores vuelvan a ponerse en el lugar que les corresponde. Porque si un niño llorando nos habla que la iglesia tiene futuro, un señor de la tercera edad sentado nos dice que la iglesia tuvo pasado. ¿Y qué quiere decir? Que los nuevos que estamos aquí en este momento, que los nuevos que hemos llegado a esta iglesia, podemos decir, bueno, yo sé esta iglesia dónde va, pero esta iglesia de dónde viene. Y puedes voltear a ver a nuestros adultos mayores y ver que tienen cicatrices de guerra, pero que siguen estando aquí. Ves que tienen diferentes cosas, pero que siguen asistiendo. Adultos mayores, ustedes tienen toda la autoridad para decirnos, tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que orar, tú tienes que entrega tu juventud a Dios. Y te van a decir, ¿y por qué le voy a creer a usted? Y usted va a decir, porque joven fui y nunca he visto a un justo desamparado. Hermano, necesitamos más adultos mayores con el espíritu de Caleb, que digan, ay, se me están acabando los años, pero sigo teniendo la misma fuerza de hace 40 años, sigo teniendo los mismos sueños. Hermanos, hay procesos fisiológicos que no se pueden quitar. Y un adulto mayor pierde fuerza, empieza a haber desgaste, pierde agilidad. Pero a mí esos adultos mayores son los que más me motivan y los que más me llenan de fe. Porque camina con bastón, pero sueña como si corriera. ¿Sabes por qué, hermano? Porque los sueños que tú tienes, adulto mayor, no son sueños que se han quedado en el pasado. Son sueños que Dios va a traer a tu memoria en este día. Son sueños que Dios va a cumplir sobre tu casa. Son sueños que Dios va a cumplir sobre tu familia. Y no hay mejor cosa, hermano. No hay mejor cosa para un adulto mayor que ver que los sueños de Dios se están cumpliendo sobre la vida de sus tataranietos, sobre la vida de sus nietos y sobre la vida de sus hijos. Hermano, hay un hecho sin antecedentes que va a pasar, y es que los adultos mayores van a volver a soñar y van a contar sus sueños. ¿Tú sabes por qué ya no cuentan los sueños? Porque tienen miedo que se rían. Pero yo aquí confío en que hay personas, hermanos, de adultos mayores me estoy refiriendo, que están diciendo, mi sueño también vale. El sueño que Dios ha puesto, el propósito que Dios ha puesto sobre mi vida, también lo va a cumplir. Hermano, ¿cuántos adultos mayores hay aquí? ¿Cuántos adultos? Pues ahí, adulto mayor que estás ahí, voltea con el que está a tu lado y dile, sigo teniendo la misma fuerza de hace 40 años, sigo teniendo la misma fuerza de cuando recién inicié. Qué bonito, hermanos, es ver aquí personas que puedan decir a otros nuevos miembros que se están agregando, que le puedas voltear. Tú llegas un domingo sentado y que le digas, ay, sigo teniendo el mismo gozo, las mismas expectativas, el mismo anhelo, el mismo compromiso, el mismo llamado de buscar a Dios como cuando recién empezamos hace 17 años. ¿Cuántos aquí hay así con ese espíritu de viejitos en la escuela, en la iglesia, hermanos? ¿Cuántos aquí hay que empezaron con nosotros hace 17 años, que le puedan decir a los que están a su lado, prepárate? ¿Sabes por qué? Porque yo sigo teniendo la misma fuerza de hace 17 años, sigo teniendo la misma fuerza de cuando nos reuníamos en el primer lugar, sigo teniendo la misma fuerza desde ese entonces. Entonces tu vida se vuelve una motivación para los demás, tu vida se vuelve una motivación para los que están cerca de ti, porque se darán cuenta que verdaderamente Dios cumple promesas, que verdaderamente Dios guarda los pactos, que verdaderamente Dios bendice no solamente hasta la 4ª generación, sino que la bendición de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. Hermano, vas a vivir un hecho sin antecedentes.
Vas a vivir un hecho sin antecedentes que nunca antes habías vivido. O yo te pregunto, ¿tú has vivido algo de lo que yo te he platicado hoy? ¿Tú has vivido algo, hermanos? Tú prepárate, hermano, porque vas a vivir un hecho sin antecedentes sobre tu casa. Vas a vivir un hecho sin antecedentes sobre todos los que te rodean. Un hecho sin antecedentes. Porque podemos volver a decir que lo que empezó como una destrucción masiva, Dios en Joel habla de que va a haber una restitución también poderosa. Hermanos, tú necesitas, hermano, un hecho sin antecedentes sobre tu casa. Un hecho sin antecedentes donde tengas un avivamiento. Tú necesitas, hermano, volver a conectarte a la fuente. Hermanos, porque si queremos músicos, hermanos, músicos los podemos encontrar en cualquier lado, pero adoradores solamente los que tienen un corazón ardiente por Dios. Personas que tengan muy buena oratoria, que te sepan motivar, que te sepan dar una plática.